En el turbulento escenario de la República Romana, un hombre se alzó para desafiar el orden establecido, dejando una marca imborrable en la historia. Su nombre era Lucio Cornelio Sila. Héroe para algunos, tirano para otros, su legado se encuentra entre las páginas más sangrientas y transformadoras de Roma. Hoy exploraremos la vida de este hombre que no solo desafió a sus enemigos en el campo de batalla, sino que se enfrentó a la propia república que juró proteger. ¿Cómo llegó al poder absoluto? ¿Qué motivó sus decisiones extremas? Y, sobre todo, ¿qué lecciones dejó para las generaciones futuras? Lucio Cornelio Sila nació en el 138 a.C. en una familia patricia de Roma. Aunque su linaje le otorgaba prestigio, los Cornelio Sila habían caído en la pobreza, quedando lejos del esplendor que una vez caracterizó a su nombre. Este contraste entre su origen noble y su realidad humilde marcó profundamente a Sila, quien desarrolló desde joven una ambición desmedida y un deseo de restaurar la gloria de su apellido. Sila creció en un ambiente modesto, donde el ingenio y la ambición serían sus principales herramientas para ascender. Su educación estuvo marcada por la influencia de la cultura griega, lo que le otorgó un gusto refinado por la literatura, la filosofía y las artes. Sin embargo, no todo en su juventud fue intelectual. Sila tenía fama de ser un hombre amante de los placeres, rodeándose de banquetes, mujeres y espectáculos. Esta faceta de su personalidad, a menudo criticada por sus contemporáneos, contrastaba con su habilidad para forjar alianzas y ganarse la lealtad de quienes lo rodeaban. La ambición de Sila empezó a manifestarse temprano. A pesar de sus recursos limitados, supo rodearse de aliados poderosos que lo ayudarían a abrirse camino en el mundo político y militar de Roma. No pasó mucho tiempo antes de que su talento lo destacara entre los jóvenes patricios de su generación. Su ascenso fue impulsado no solo por su inteligencia y habilidad militar, sino también por una increíble capacidad para manipular las circunstancias a su favor. Sila entendió que en Roma, el poder no se alcanzaba solo con la nobleza de la cuna, sino con una mezcla de estrategia, oportunismo y el dominio de las relaciones interpersonales. El verdadero inicio de la carrera política y militar de Sila llegó durante la guerra contra Yugurta, el astuto rey de Numidia, en el 107 a.C. Esta campaña lo puso bajo el mando de Cayo Mario, un general y político que, en ese momento, gozaba de gran poder e influencia en Roma. La relación entre Sila y Mario comenzó de manera cordial, pero con el tiempo se deterioraría hasta convertirse en una de las rivalidades más amargas de la historia romana. Sila demostró ser un estratega brillante y audaz durante esta guerra. Fue él quien, mediante una maniobra diplomática y militar, logró capturar a Yugurta, entregándolo a Roma y obteniendo un reconocimiento público que catapultó su carrera. Sin embargo, este éxito sembró la semilla de la discordia con Mario, quien resentía la creciente popularidad de su subordinado. Mario, un hombre acostumbrado a la adulación, veía en Sila una amenaza a su hegemonía política. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde llegarías para lograr tus sueños? ¿Hasta qué punto la ambición puede transformar a una persona? Sila, un hombre con todo por ganar, nos invita a reflexionar sobre esto. Pero, ¿es un héroe o un monstruo? ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? No dejes que esta historia se te escape. Es más que una lección de poder, es una batalla entre lo que está bien y lo que está a punto de romperse. Deja tu comentario, comparte tu opinión y quédate con nosotros hasta el final. La verdadera historia de Sila está a punto de explotar y no querrás perdértelo. Entre el 91 y el 88 a.C., Roma enfrentó la llamada Guerra Social, un conflicto interno con sus aliados itálicos que exigían igualdad de derechos políticos. Este conflicto fue especialmente sangriento, pues los aliados habían sido leales a Roma durante siglos y ahora se alzaban en armas contra la metrópoli. Sila jugó un papel crucial en esta guerra, comandando tropas con una eficacia que lo consolidó como uno de los generales más destacados de su tiempo. Su capacidad para negociar la rendición de algunas ciudades rebeldes y derrotar a otras en batalla le valió un prestigio incomparable. Mientras Mario veía su influencia disminuir debido a su avanzada edad y desgaste político, Sila emergía como el favorito de las legiones, ganando la lealtad de sus soldados y con ello, un poder que superaba al de cualquier político de la República. La rivalidad entre Sila y Mario culminó en la Primera Guerra Civil de Roma. Todo comenzó cuando Sila fue elegido cónsul en el 88 a.C. y recibió el mando de las legiones para liderar la guerra contra Mitrídates V del Ponto, un enemigo formidable que amenazaba los intereses romanos en Asia Menor.
Sin embargo, los partidarios de Mario en el Senado revocaron esta decisión, asignando el mando a Mario en un claro desafío al poder de Sila. En respuesta, Sila realizó un acto sin precedentes, marchó sobre Roma con sus legiones. Este fue un evento sin paralelo en la historia de la República, pues los ejércitos romanos nunca habían cruzado los límites sagrados de la ciudad. Con esta acción, Sila demostró que el poder militar podía superar la autoridad del Senado, inaugurando una era de guerras civiles que llevarían a la eventual caída de la República. Esta marcha sobre Roma fue un acto de audacia sin igual. A través de esta acción, Sila no solo desafió al Senado, sino que mostró al pueblo romano y al mundo entero que estaba dispuesto a todo para lograr sus objetivos. El miedo que generó este acto fue profundo, y la victoria de Sila ante la ciudad le permitió poner en marcha su ambicioso plan de reformas. Fue un momento decisivo que cambiaría para siempre el rumbo de la historia romana. Tras tomar el control de Roma y consolidar su posición, Sila partió hacia el este para enfrentarse a Mitrídates VI. La campaña de Sila contra Mitrídates fue una demostración de su genio militar. Reconquistó Grecia, saqueó Atenas y forzó al rey del Ponto a firmar un tratado de paz favorable para Roma. Sin embargo, mientras Sila luchaba en Asia, sus enemigos políticos en Roma, liderados por los partidarios de Mario, tomaron el control de la ciudad. En el 83 a.C., Sila regresó a Roma con sus legiones, decidido a recuperar el poder. Lo que siguió fue una segunda guerra civil, aún más brutal que la primera. Sila derrotó a los ejércitos marianistas en varias batallas clave, incluida la decisiva batalla de la Puerta Colina. Con Roma bajo su control, Sila se declaró dictador, un título que le otorgaba poderes ilimitados para reconstruir la República. Su dictadura estuvo marcada por las proscripciones, listas de enemigos políticos condenados a muerte cuyos bienes eran confiscados. Este periodo de terror consolidó el control de Sila, pero también dejó cicatrices profundas en la sociedad romana. Las proscripciones no solo eliminaron a sus oponentes, sino que también enriquecieron a sus aliados, creando un sistema de recompensas que incentivaba la traición y la violencia. En cada una de estas matanzas, Sila mostró su lado más despiadado, demostrando que estaba dispuesto a cualquier cosa para asegurar su dominio absoluto sobre Roma. En un giro sorprendente, Sila renunció a la dictadura en el 79 a.C., retirándose a la vida privada en su villa en Campania. Pasó sus últimos días disfrutando de los placeres que siempre había amado, rodeado de arte, música y banquetes. Su retiro voluntario fue un acto inusual para un hombre que había alcanzado un poder absoluto, y su decisión sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Muchos se preguntan por qué renunció cuando parecía tener el control total sobre la República. ¿Fue una muestra de grandeza o una señal de que la ambición ya no podía satisfacerlo? Murió al año siguiente, dejando tras de sí un legado controvertido. Para algunos, fue un salvador de la República, para otros, el hombre que demostró que Roma podía ser dominada por la fuerza. La vida de Sila nos recuerda las tensiones entre poder y virtud, entre ambición personal y deber público. Fue un hombre que reescribió las reglas del poder, pero su legado fue una república más frágil, incapaz de resistir a figuras como Julio César, que seguirían sus pasos. ¿Fue Sila un héroe o un villano? Quizás la respuesta yace en el corazón mismo de Roma, una ciudad construida por hombres que, como él, no temieron desafiar el destino. ¿Qué opinas de Sila? ¿Fue un salvador o un destructor de la República? Déjalo en los comentarios. Si te fascinó esta historia de poder y ambición, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más relatos épicos.